Muy buenos días a todos. Me corresponde el honor de presentar a varias personas, cosa que voy a hacer en unos minutos. Pero yo le he pedido al director de la RAE, presidente de ASALE, le he pedido una licencia con el riesgo de que me expulse de este Congreso. Porque si no lo digo, le estoy fallando a un sueño que tengo desde hace muchos años. Porque yo fui ministro de Educación 4 años y 8 meses. Es que nos unamos por la lectura. Estamos unidos por la historia. Estamos unidos por la lengua, pero no estamos unidos por la lectura. Y quiero recordar mis años de bachillerato en los cuales leíamos novelas españolas y novelas de todos los países de Iberoamérica. Eso se ha perdido. Y yo tengo el temor de que con la ciencia, con el IMAX, con la vía digital, se pierda un poco esa comunicación que nace de la lectura de autores de allá y de acá. Eso es lo que quería decir y ojalá que la RAE y todos nos unamos para presionar a los gobiernos iberoamericanos y también al de España para que en España se lean a los autores de allá, que los tenemos muy buenos, y que nosotros los conozcamos mejor, no como adultos, sino haciéndolo en el bachillerato, que es donde se puede adquirir mejor el hábito. Dicho estas cosas, me corresponde ahora presentar al ponente general, José Manuel Sánchez Ron. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor PhD en Física por la Universidad de Londres. Desde 2019 es catedrático emérito de Historia de la Ciencia en el Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro de la Real Academia Española desde 2003, en la que actualmente es vicedirector. También es académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y académico numerario de la Académie Internationale d'Histoire des Sciences de París. Ha recibido diversos premios, entre ellos el Premio Nacional de Literatura en su modalidad de ensayo, por su libro El mundo después de la Revolución, la física en la segunda mitad del siglo XX. Y en el 2016 el Premio Julián Marías a la carrera científica en Humanidades de la Comunidad de Madrid. Carmen, no sé si lo voy a pronunciar bien, McEvoy, va a ser nuestra moderadora. Es una historiadora peruana, especialista en historia política, intelectual, de la guerra y de la violencia. Autora de una serie de libros, entre ellos La utopía republicana, Guerreros civilizadores, Terror en Locañas. En la actualidad prepara un libro, Perú trashumante, sobre Inma Sumac y Moisés Vivanco. McEvoy fue primera embajadora del Perú en Irlanda y es columnista del diario El Comercio. Damián Arancibia Ceballos, que va a ser nuestro participante primero, ingeniero por la Universidad de Chile, magíster en Ingeniería de Cornell University, ha formado y dirigido equipos en el ámbito de la ciencia y la innovación. Actualmente es Advisor y Consultant en Amazon Web Services, diseñando y apoyando despliegues estratégicos de tecnología en el sector público. Entre 2016 y 2022 trabajó en el Gobierno de Chile como jefe del equipo futuro del primer Ministerio de Ciencia. Coordinó la disposición de datos oficiales sobre la emergencia causada por COVID-19. Tuvo a su cargo la Política Nacional de IA, el Observatorio del Cambio Climático y el Sistema Espacial Nacional. Anteriormente, como director del programa de astronomía de Corfo, me imagino que es Corporación de Fomento, en el Ministerio de Economía, lideró el desarrollo de un Centro Nacional de Procesamiento de Datos Astronómicos observados en Chile, apuntando a crear talento y soluciones en el ámbito del trabajo con Big Data e IA, inteligencia artificial. Entre 2008 y 2016 inició su carrera en la construcción de telescopios astronómicos,
Como jefe de proyectos del Observatorio Nacional de Radioastronomía de Estados Unidos, contribuyó a las operaciones del Carl Jansky Very Large Array en Socorro, New Mexico, y a la construcción del Atacama Large Military Submilitary Array en el desierto de Atacama, en el norte de Chile. El segundo participante, José María Bermúdez de Castro Risueño, es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular en el Departamento de Paleontología de la UCM desde 1988 y científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde 1990, con destino en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, donde llegó a ser profesor de investigación. En el año 2004 fue nombrado primer director del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos, cargo que dejó en el 2012, ejerciendo desde entonces labores de investigación como coordinador del programa de paleontología. Su reconocimiento más significativo fue la concesión en 1997 del Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Antonio Culebras es el participante número 3, profesor de neurología, SUNY Upstate Medical University en Syracuse, New York, Estados Unidos. Nacido en Madrid, licenciado en Medicina y Cirugía de la Universidad de Madrid, doctor en Medicina con premio extraordinario en la Universidad de Alicante. Ha ocupado los siguientes cargos: secretario tesorero, fundador de Aldeu, colaborador médico de ABC Madrid, secretario de la AAN, presidente fundador de la Federación Mundial Cerebrovascular, director de cursos en español de la AAN, académico de número, académico correspondiente en la ANLE, en la RAE, académico honorífico, Real Academia de Medicina de la Comunidad de Valencia, España, domicilios en Fayetteville, Nueva York, Estados Unidos, y en el Campello, Alicante, España. Muy bien, con ustedes van a proceder la moderadora y los ponentes. Buenos días a todos, buenos días Cádiz, buenos días Arequipa, que la tenemos todos en el corazón. Primero que nada, agradecer a la organización de este congreso, que como bien sabemos ha pasado por diferentes fases sumamente difíciles debido a la coyuntura mundial. Y lo que realmente me impresiona mucho de este panel, ¿no?, es de que en tiempos difíciles como los que estamos atravesando, ¿no?, y este es un panel en el que se va a hablar del cambio climático, se va a hablar de una serie de temas más bien dirigidos al mundo de la ciencia, hablar de una lengua que en la mañana nos recordó el doctor Chirinos, es indígena, es empezar una nueva conversación, ¿no? Y hace poco estaba leyendo sobre el poder que tiene la conversación en toda nuestra actividad neuronal. Lo importante que es conversar para de ahí ir sacando ideas que nos van a beneficiar a todos, ¿no? Entonces el tema de la conversación y los circuitos cerebrales, como muy bien en un momento vamos a hablar del tema sobre el cerebro, yo creo que es algo que un poco nos empuja a seguir aprendiendo y a seguir humanizándonos. Y en este sentido, las palabras de la doctora Potosky sobre esta suerte de contacto de dialectos, ¿no?, en el que uno va aprendiendo en esta manera de hablar el español que probablemente no es la nuestra, que existe una riqueza y una diversidad que si la abrazamos nos va a permitir ser todos mejores personas, ¿no? Y hablando de ello, y acá ya para terminar, ¿no?, una experiencia muy personal que tuve ayer en Cádiz, con un grupo de historiadores que nos fuimos a celebrar el cumpleaños de Francisco de Miranda. Este venezolano que murió en Cádiz, como muchos de ustedes lo saben, ¿no?, en unas circunstancias terribles,
después de 4 años de estar encarcelado en La Carraca, de una apoplejía, muy joven, y que fue el precursor de la independencia americana, y que llevaba con él en su empresa liberadora la Carta a los Españoles Americanos, escrita por el arequipeño, casualmente, Juan Pablo Vizcarrio Guzmán, ¿no?, al que también quiero homenajear hoy día, porque su voz llegó a casi a todos los confines de nuestra América, ¿no? Y en el camino de regreso aparecieron los nombres de todos estos precursores, de todos estos libertadores, como Rivadavia, en el caso de ilustrados como Llano y Zapata, el cura Blas Valera, jesuita, ¿no? Y todos soñando en Cádiz, ¿no? Eso fue lo que a mí más me emocionó, ¿no? Todas estas voces que terminan en esta ciudad, que como muy bien dice Mark Turner en un próximo libro, ¿qué significaba morir en Cádiz? ¿Qué significaba morir en esta ciudad que estaba también en declive y los sueños de ellos habían terminado, ¿no? Entonces me parece interesante que reflexionemos en esta ciudad marinera. Yo soy del Callao, del puerto del Callao. A mí el mar siempre me ha llamado, y yo creo que este es un mar impresionante porque nos habla de la eternidad, de las posibilidades, ¿no? Y yo creo que eso es lo que es Cádiz, pero al mismo tiempo nos recuerda, como lo dijo ayer la doctora Iglesias, que somos una brizna, que somos un segundo en el tiempo, pero que probablemente con ese segundo podemos hacer mucho, ¿no?, como lo que estamos hoy día tratando de hacer. Y un poco a tono con lo que se va a hablar, con lo que en un momento nos va a presentar el doctor, nuestro científico chileno, quisiera un poco recordar esta frase para terminar de nuestro gran poeta Elson, ¿no? Y que yo creo que un poco le puede dar el contexto a este esfuerzo en un momento tan dramático como el que está viviendo la humanidad, en efervescencia, en cambio, en crisis, en degradación de la política, ¿no? Y dice Elson: todo me hiere y todo me ilumina. Yo soy la flecha que vuela y también el animal herido, ¿no? Y entonces, al ver a todos estos personajes que han desfilado por Cádiz, tantos humanos, tantas energías humanas que trataban de encontrar una respuesta, sobre todo al tema de la libertad, es realmente conmovedor que nuevamente nos estemos reuniendo en una fase de transición tan dramática, tratando de ver qué cosa es lo que nos va a sacar adelante de la crisis, qué parte de nuestra humanidad a través de la lengua vamos a recuperar para poder pasar esta fase y probablemente ser mejores personas. Así que muchísimas gracias, y ahora quisiera presentar a nuestro científico que nos va a hablar sobre todo del cambio climático y de la crisis por la que estamos pasando en la actualidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Es un agrado estar acá en Cádiz. Quiero partir agradeciendo... Oh, disculpe. Un error de procedimiento, y es bueno que uno confiese sus culpas. Es que a quien le corresponde hablar en primer lugar es a Sánchez Ron. Así que por eso yo me confundí, pensé que ese iba a ser el orden, pero venga adelante, por favor. Gracias. Está bien. No hay problema, no hay problema. Buenos días. Yo me sumo a don Arístides en lo de que nos unamos por la lectura, pero yo hago un cambio, nos unamos también por la ciencia. En esta sesión en la que toman protagonismo la ciencia y la tecnología, quiero compartir con todos ustedes algunas ideas sobre qué tienen que ver ambas con el mestizaje al que está dedicado el congreso que nos reúne. Entiendo aquí por mestizaje, permítanme que comience por este punto, con la tercera acepción que recoge nuestro diccionario de la lengua española: mezcla de culturas distintas que da origen a una nueva. No, desde luego la primera acepción, cruce de razas diferentes, pues, como bien explicará más tarde José María Bermúdez de Castro, el concepto de raza no tiene razón de ser científica para los humanos. Y hace bien poco, la Comisión de Vocabulario Científico y Tecnológico de la Real Academia Española la ha revisado
esperando naturalmente el juicio de las restantes academias de Asale, proponiendo en su lugar conjunto de poblaciones humanas que, según clasificaciones tradicionales y sin fundamento científico, comparten rasgos físicos o fisiológicos. Una de las funciones más nobles de un diccionario es contribuir a desechar ideas que, carentes de una base científica, se pueden utilizar para marginar o perseguir, que se pueden utilizar y que de hecho se han utilizado a lo largo de la historia. No tengo que recordarles a ustedes lo que ha sido el racismo, que desafortunadamente aún no ha desaparecido. No ha existido nunca mayor mestizaje, combinación más extensa, frecuente y variada de genes que el que ha practicado Homo sapiens. Cuando se estudia en humanos cualquier sistema genético, siempre se encuentra un alto grado de polimorfismo, esto es, de variedad genética. De hecho, las diferencias entre individuos son más importantes que las que se pueden apreciar entre distintos grupos raciales, mejor étnicos. Saber todo esto refuerza la saludable lección que nos enseñó Charles Darwin. Formamos partes de un gran entramado biológico. Parece que poseemos habilidades que otras ramas bípedas no obtuvieron, pero al menos estamos emparentados con una de ellas. Seguramente la estaremos con más. Que tomen nota los racistas, xenófobos y compañía de viejo o nuevo cuño. Yo mismo soy, y todos lo somos, en una medida u otra, fruto de muy diversos mestizajes. Una de mis patrias es el país del Toledo de las tres culturas, la musulmana, la judía y la cristiana, el Toledo de las tres lenguas, árabe, hebreo y latín, la ciudad que más hizo por llevar a Europa los contenidos de la vieja, mítica Biblioteca de Alejandría, el mejor ejemplo temprano de mestizaje. No había sido construida precisamente para llevar a Alejandría los libros de texto de todos los pueblos del mundo. El Toledo al que llegaban eruditos de todas partes de Europa para acometer la hermosa y gigantesca teoría de verter la ciencia, técnica y filosofía del idioma árabe a una lengua, la latina, que había estado durante siglos marginada, apartada, al margen de estos temas. Gentes cuyos nombres revelan el carácter internacional y multicultural de aquella empresa: Platón de Tívoli, Gerald de Cremona, Abelardo de Bath, Robert de Chester, Germán el Dálmata, el judío converso hispano Mosé Sefardí de Huesca, Rodolfo de Brujas o Juan de Sevilla. Y del latín a las lenguas romances, como nuestra lengua castellana o español. Un idioma que contiene todo tipo de ejemplos de mestizajes, voces que denotan su origen griego, latino, árabe, francés o inglés. El término, por ejemplo, álcali, da fe del papel que desempeñó en el mundo árabe el desarrollo y transmisión el mundo árabe en el desarrollo y transmisión del conocimiento científico y médico durante siglos. Procede, en efecto, de la palabra árabe al-Qali, ceniza de plantas alcalinas, y sin el artículo, Qali condujo al símbolo químico del potasio, K, de Kalium. En una reunión como la presente, no está de más recordar que una de las consecuencias más importantes para España y Europa, para la península ibérica, del descubrimiento de América fue el hallazgo en tierras americanas de productos naturales como la patata, el tomate, el maíz, la coca, el aguacate, el cacahuete, el cacao y la guayaba, el tabaco o la yuca, que terminaron llegando a España y de ahí pasaron al resto de Europa. Estos alimentos se instalaron en nuestras huertas y cocinas y subsiguientemente en nuestros estómagos, en los catálogos botánicos y también en el idioma castellano. Bastan unos cuantos ejemplos para mostrar el origen americano de términos tan familiares como los de cacahuete, que procede del nahuali, caguahual, maíz del taíno, maíz, o tomate del nahual, tomato. Evidentemente no solo fueron plantas o árboles como el del caucho o el de la quina,
las únicas unidades vivas descubiertas en América Latina. También fueron animales, caimanes, cóndores, guacamayos, llamas, iguanas, pumas, tucanes o vicuñas, cuyos nombres castellanos delatan sus orígenes. Tucán del tupí guaraní, tuca, tucana, vicuña del quechua, vicuna. Como tenía razón el añorado maestro Miguel León Portilla cuando en su discurso de entrada en la Academia Mexicana de la Lengua señalaba, cito, nuestra habla castellana, que ya en la misma península había enriquecido su herencia latina con incontables elementos de origen hebraico, germánico y arábico, por solo mencionar los principales, al difundirse en el Nuevo Mundo, se mestizó una vez más. Hizo aquí suyas centenares de voces indígenas para explicar con matices propios el pensamiento y las vivencias de la gente en estas tierras. Fin de la cita. Ahora bien, si hablamos de ciencia y el lenguaje, tenemos que recordar que la ciencia es conocimiento establecido, pero también es búsqueda de conocimiento nuevo. Sin esa búsqueda y sin que ella produzca resultados, difícilmente existiría la ciencia como tal y como la entendemos en la actualidad. Y cuando se produce nuevo conocimiento, hay que nombrarlo. Hay, en definitiva, que introducir neologismos, mestizajes. Hasta las primeras décadas del siglo XX persistió con fuerza en la ciencia la tradición de construir neologismos sobre raíces griegas, raíces que, entre otros atractivos, incluían cierta facilidad para recoger esos neologismos en las lenguas occidentales, así como la neutralidad que transmitían con respecto al significado de los fenómenos expresados en tales términos. Al igual que en el tercer tomo de sus Principles of Geology, publicado en 1833, Charles Lyell propuso dividir el terciario en tres series: el Eonoceno, del griego eos, aurora, comienzo, y kainos, reciente; Mioceno, de meios, menos reciente, y Plioceno, de pleios, más reciente. Nomenclaturas que aún persisten. Sin embargo, y también encontramos esas raíces en otros nombres, como pueden ser electrón, protón, neutrino. Desgraciadamente, semejante tradición se ha debilitado tanto que casi se puede decir que ha desaparecido bajo el espíritu posmoderno que anima a dejar huella personal en las actividades y actuaciones humanas. Otra de las características de la terminología científica en las últimas décadas es la abundancia de acrónimos, máster, láser, PCR y otras. Se aprecia inmediatamente muchos de estos problemas que esto producen, pero no voy a detenerme en ellos, y en particular en la medicina. En la Comisión de Vocabulario Científico y Técnico de la Real Academia Española recibimos sobre todo consultas de los términos médicos. ¿Por qué? Porque es algo que nos interesa de una manera mucho más directa y personal que de otros ámbitos científicos. Y ahora, en esta mañana gaditana, quiero hablarles de lo mucho que la ciencia ha recibido y puede recibir del lenguaje, de la mezcla de culturas, de los cruces de camino. No ignoro, por supuesto, que la ciencia es un hogar con muchos escondrijos, que dentro de eso que llamamos ciencia se encuentran múltiples tradiciones, orientaciones, estilos, métodos, personalidades, pretensiones o problemáticas. Charles Darwin, mi querido Charles Darwin, proporciona un ejemplo, uno que simplemente voy a citar, de este tipo de mestizajes. Como es bien sabido, el nombre de Darwin está y estará siempre, espero, asociado a un libro inmortal, On the Origin of Species, de 1859. La cuestión que quiero señalar hoy es que para llegar a escribir este libro ejemplar, Darwin tuvo que hacerse ciudadano de muchas patrias científicas y culturales. Para la formación de la teoría evolutiva de las especies necesitaba de más elementos, de piezas tomadas de otras culturas.
Uno de esos elementos lo encontró en las ideas del economista Thomas Robert Malthus. En octubre de 1838 escribió en las notas autobiográficas que preparó para sus hijos, sin intención de que se publicasen. Sin embargo, se publicaron y además censuradas por su propia familia, censurada en lo que se refiere a sus ideas religiosas. En octubre de 1838, continúo con la cita de Darwin, se me ocurrió leer por entretenimiento el ensayo de Malthus sobre la población y como estaba bien preparado para apreciar la lucha por la existencia que por doquier se deduce de una observación larga y constante de los hábitos de animales y plantas, descubrí enseguida que bajo esas condiciones las variaciones favorables tendían a preservarse y las desviaciones a ser destruidas. El resultado fue la formación de especies nuevas. Y enseguida habla de Malthus. La naturaleza es una y única. No establece fronteras o etiquetas llamadas física, química, geología, biología o matemática, etc. Disciplinas que a su vez incluyen un número de subdisciplinas, cálculo diferencial, bioquímica, etc. Y nos fue muy bien, nos ha ido muy bien adoptando esa separación disciplinar. Pero, aunque aún quedan por resolver numerosos ejemplos de importantes problemas puramente disciplinares dentro de esas disciplinas, es necesario abandonar esa limitación, esos reductos y ahondar en la interdisciplinaridad, en el mestizaje, en la cooperación entre diferentes disciplinas, la reunión de grupos de especialistas para avanzar en el comienzo del conocimiento científico. Un ejemplo en el que no me voy a parar, es magnífico en este sentido, es el denominado proyecto del mapa de actividad cerebral, BRAIN, que presentó el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en abril de 2013. Si se va al artículo fundacional de ese proyecto, publicado en 2012 en una revista Neuron, se encuentra que los 6 autores de ese artículo pertenecen a campos completamente diferentes. División de Ciencia de los Materiales y Departamento de Química de Berkeley, Departamento de Genética de Harvard, Instituto Kevin de Nanotecnología y Departamento de Física de California. Es un mestizaje. Estas tendencias de reunificación, hibridación, interdisciplinaridad o mestizaje se intensificarán a lo largo del presente siglo. La ciencia del siglo XXI, y más aún de los que lo sigan, será ciencia interdisciplinar, mestiza. Podría continuar desvelando más escenarios mestizos, refiriéndome al papel de la ciencia en el derecho, en la economía, en la filosofía, en la historia o en la lingüística. Pero prefiero comentar una cuestión que considero particularmente importante. Que se entienda que la ciencia forma parte de la cultura. Es necesario que la ciencia se integre en la cultura general, la cultura de la gente de la calle, la gente común. De no ser así, continuará siendo una cultura propia, extraña, limitada para la mayor parte de la sociedad. No son muchos, es cierto, los científicos que han sido capaces de educar y conmover al mismo tiempo para llegar a esos leos en ciencia. Hay que penetrar en los ricos y alambicados dominios en los que se funden el ensayo, la divulgación y la literatura. Pero hoy quiero recordar como ejemplos a imitar a 3 grandes maestros de este difícil y humanitario arte. El astrofísico Carl Sagan, el paleontólogo y biólogo evolutivo Stephen Jay Gould y el neurocientífico Oliver Sacks. Los 3 fueron, sin duda, magníficos científicos, pero no del calibre cuyos nombres recordarán generaciones y generaciones. Sin embargo,
Alcanzaron la fama y recibieron nuestra admiración y nuestro agradecimiento. Y ello porque supieron utilizar sus conocimientos profesionales y su gran cultura, no solo científica, para escribir libros maravillosos que no solo nos educaron en la ciencia, sino que también conmovieron nuestras almas. En sus libros supieron engranar de mil maneras la ciencia con todo aquello que es más primitivo y sinceramente humano, con eso que hace que a veces hablemos de la condición humana. Fueron maestros en el mestizo arte de tratarnos en sus escritos como iguales, sin establecer fronteras entre el científico y el lego. Ofreceré un único ejemplo. Unas frases para mí memorables y para otros también, que Carl Sagan escribió en uno de sus libros, no en el más famoso Cosmos, sino en otro menos conocido, Un punto azul pálido, de 1994. Ese punto era nuestro planeta, la Tierra, cuando se observa desde las profundidades del espacio. Cito, echemos otro vistazo a ese puntito. Ahí está. Es nuestro hogar. Somos nosotros. Sobre él ha transcurrido y transcurre la vida de todas las personas a las que queremos, la gente que conocemos y de la que hemos oído hablar, y en definitiva de todo aquel que ha existido. En ella conviven nuestra alegría y nuestro sufrimiento, miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas, cazadores y forjadores, héroes y cobardes, creadores y destructores de civilización, reyes y campesinos, jóvenes parejas de enamorados, madres y padres esperanzadores, infantes, inventores y exploradores, profesores de ética, políticos corruptos, santos y pecadores de toda la historia de nuestra especie han vivido ahí, sobre esa mota de polvo suspendida en un haz de luz solar. ¿Cómo no, fin de la cita, cómo no querer saber algo más de ciencia al leer estas emocionantes palabras que animan también a querer conservar mejor ese pequeño punto azul nuestro? Necesitamos más científicos escritores como estos, y los necesitamos muy especialmente, ahí lo de que unidos también en la ciencia, los necesitamos muy especialmente en los países que forman la comunidad de ASALE. Además de la historia y el idioma, a los países que hablan la lengua de Cervantes nos unen unas contribuciones en ciencia que no se corresponden con una comunidad formada por algo más de 500 millones de hablantes, con una larguísima historia a sus espaldas. Y la ciencia es importante, muy importante. Lo es ahora en un mundo globalizado y tecnificado, pero lo era también en el pasado, como manifestó en octubre de 1954 uno de los grandes científicos hispanoamericanos, el médico y fisiólogo argentino, Premio Nobel de Medicina en 1947, Bernardo Husay. Cito, el desarrollo científico es condición de libertad. Sin él se cae en el colonialismo científico, económico y cultural. Además, se vive en la pobreza, ignorancia, enfermedad y atraso. Estamos en una era científica y la ciencia es cada vez más importante en la sociedad y donde más y mejores frutos da. Es indispensable el cultivo para que un país tenga bienestar, riqueza, poder y aún independencia. Fin de la cita. 1947. Un repaso de la lista de premios Nobel de Ciencias, Física, Química y Fisiología o Medicina muestra que los nobeles que tuvieron como lengua materna el español fueron Santiago Ramón y Cajal, Medicina español, 1906, el citado Bernardo Husay, Severo Ochoa, Medicina, 1959, español, Luis Federico Leloir, Química, 1970, argentino, Baruch Becerrafaj, Medicina, 1980, venezolano, César Milstein, Medicina, 1984, argentino, y Mario Molina, Química, 1995, mexicano.
7 en total, no muchos. Pero en realidad la cifra es engañosa y exagerada. Ochoa, Leloir, Benecerraf y Molina obtuvieron el galardón por trabajos realizados en Estados Unidos, cuya nacionalidad adoptaron salvo Leloir. Y las investigaciones de Milstein se llevaron a cabo en Inglaterra, nación de la que terminó siendo súbdito. 2 son las conclusiones posibles. Los hispanohablantes somos capaces de logros originales y notables en ciencia, pero solimos conseguirlos como exiliados científicos de sus patrias, de nuestras patrias de origen. Frente a los 7 en ciencias, 11 obtuvieron el Premio Nobel de Literatura escribiendo en nuestra lengua, y 5 el de la paz, para ciudadanos que tantas asonadas y regímenes dictatoriales padecieron. ¿Acaso por eso mismo valoremos, al menos algunos, eso, la paz? Refiriéndose a los pueblos de Iberoamérica, en el discurso que pronunció en noviembre de 1985, durante la inauguración del segundo encuentro de intelectuales para la soberanía de los pueblos de nuestra América, celebrado en La Habana, Gabriel García Márquez clamó contra la falta de educación en la ciencia que lastraba el futuro de Iberoamérica, y yo quiero decir que también de España. Y lo hizo en el espíritu que estoy reclamando ahora, en su caso, el de un excelso escritor que entendía bien la necesidad de que los sentimientos, nuestras inteligencias sintientes, no estuviesen al margen de la ciencia. Cito: en algún momento del próximo milenio, la genética vislumbrará la eternidad de la vida humana como una realidad posible. La inteligencia electrónica soñará con la aventura quimérica de escribir una nueva Ilíada. Y en su casa de la luna habrá una pareja de enamorados de Ohio o de Ucrania, abrumados por la nostalgia, que se amarán en jardines de vidrio a la luz de la tierra. La América Latina y el Caribe, en cambio, perecen condenados a la servidumbre del presente. Las urgencias inmediatas de la vida diaria, de las dependencias de toda índole, de la pobreza y la injusticia no nos han dejado mucho tiempo para asimilar las lecciones del pasado ni pensar en el futuro. Final de la cita. Salvo honrosas y no demasiadas excepciones, y aunque hemos mejorado muchísimo, desde que García Márquez pronunciase estas palabras, los pueblos agraciados por la hermosa y transparente lengua castellana hemos vivido demasiado tiempo en soledad científica. Y ojalá no tengamos que terminar como hace una maravillosa novela que seguirá siendo, espero, amada y leída por los nietos de nuestros nietos, en la que se cuenta la historia de un hombre al que un día su padre llevó a conocer el hielo, detalle que recordó frente al pelotón de fusilamiento. Ojalá, digo, la solitaria ciencia producida en los países bendecidos por nuestra lengua no tenga que hacer suyo ese final. Las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Sánchez Ron por esa extraordinaria presentación. Y cuando lo escuchaba pensaba mucho en el telescopio Webb, que nos está trayendo las estrellas nacientes en los confines del universo y nos está mostrando realmente nuestra pequeñez, ¿no? Y pensaba también en esa frase de Martha Nussbaum, ¿no? Cuando el doctor menciona la necesidad que la ciencia abrace a las humanidades, que es momento de ver el mundo con los ojos del corazón, ¿no? Y probablemente la ciencia, y acá un poco yendo a nuestro pasado colonial, tuvo su cuota en la construcción del racismo científico, ¿no? Y tuvo su cuota en esta suerte de supremacismo
racial que sigue reproduciéndose a lo largo de nuestro planeta y que es parte probablemente también de su herencia, pero al mismo tiempo pensaba en Joseph de Acosta, este gran científico jesuita que fue recolectando especies y flores, ¿no? Y que celebraba la vida, que finalmente es lo que todo científico trata de preservar. Y acá vamos a la presentación de un gran científico, Demián Valdivia, que nos va a hablar sobre observar como alternativa para la crisis. Bienvenido, Demián. Muchas gracias, Carmen. Bueno, muchas gracias a la organización por la invitación. Hace algunos días se publicó la síntesis para política pública del informe del Panel Internacional Intergubernamental del Cambio Climático. Y esta imagen me pareció brutal. Como saben, junto con el calentamiento aumentan los fenómenos climáticos extremos. No sé en qué año han nacido ustedes, sus hijos o sus nietos. Yo en la década de los 80 y estaré viviendo esto, independiente de los escenarios que proyecta este informe, durante aproximadamente la mitad de mi vida. Mi hija, que nació en la década anterior, durante su vida completa. Aún hay matices, eso sí. El escenario de menor calentamiento que aún podemos promover presenta menos calamidades que los escenarios de mayor calentamiento. En gran medida queda claro en el informe que depende de nosotros qué tan terrible será para nuestros hijos y nietos. Depende de la humanidad, de la política, del empresariado, de la ciencia. Es en último término la responsabilidad de las personas como colectivo. Somos realmente responsables por esto. Bueno, y en Chile ha habido una violenta crisis social estos últimos años que abarcó todo el territorio y puso en jaque nuestra democracia. Pero alrededor del planeta, el capitalismo democrático ya no está brindando las libertades y el bienestar que alguna vez brindó. Y las sociedades están reaccionando contra eso. Yo estos días veo reminiscencias de eso en lo que está ocurriendo en Francia, por ejemplo. Son tiempos complejos. Son tiempos de crisis. Se vuelve muy usada en ese contexto la palabra desastre, compuesta por el prefijo latino dis, que indica negación, oposición o privación, y la raíz grecolatina aster, astron en griego, astrum en latín, referida a los astros. En su origen se usaba para distinguir fenómenos desgraciados, fuera de nuestro control, producidos por los astros o los dioses. A través de los siglos, el término desastre ha estado siempre relacionado al sufrimiento, infortunio o la desdicha. La concepción mágico-religiosa del desastre, recogida en este origen del término, ha persistido durante largas épocas y aún está vigente. El profesor de filosofía, Pablo Castro García, usa la relación que establece Pascal Quignard en su libro Vida Secreta entre deseo y desastre. Y quiero resaltar lo siguiente, lo cito, recordándonos que el término astrológico principal en latín no es astrum, sino sidus, cuyo plural sidera, denomina el conjunto de constelaciones móviles que están en el cielo, en las 4 estaciones. Quignard subraya la oposición entre considerare, examinar con respeto y repetición el conjunto de las síderas, y desiderare, dejar de verlas, constatar la ausencia de las síderas y añorarlas. De esta forma, tanto la acción de considerar como el deseo de desiderar trae consigo la observación de los astros, ya sea frente al oscurecimiento del cielo por su deseo o en su claridad por la luz. Y la observación es una acción largamente utilizada en las ciencias y analizada y utilizada también en las humanidades. Quiero recordar lo importante que ha resultado el trabajo de Walter Benjamin, que rescata al Flaner de Baudelaire, y recordar que éste, a su vez, leía a Edgar Allan Poe para inspirarse en sus detectives. Yo soy ingeniero, pero en la Escuela de Ingeniería en Chile, el profesor Jorge Podosis nos enseñó sobre la biología de nuestro sistema nervioso.
Y lo que queda muy claro es que esto de observar, que describen Benjamin, Baudelaire y Poe, es una manera muy humana de ser. Es profundamente humano considerar cuando vemos los astros y desear verlos cuando no están. Y orientarnos como podamos frente al desastre. Y hay que tener ojo, como decimos en Chile, cuando algo nos parece problemático. Pongo aquí precisamente en la lámina anterior el órgano de sentido, el ojo, que es muchas veces lo que nos ayuda a ver, como un recordatorio o ejemplo también de nuestros límites como animal. En una figura, que es esta, de un texto con el que yo aprendí a construir telescopios, lo que dice esta imagen es que apenas vemos un pelo, una ventana muy pequeña que pertenece a un espectro que es mucho mayor que es la luz. Entonces, frente al sufrimiento del desastre, parece natural que tengamos o no los astros, estemos iluminados o no, intentemos orientarnos sobre qué está pasando. A mí me tocó ver qué pasaba en un país cuando no habían luces en medio de la pandemia. Astros que para mí son las cifras oficiales, los registros públicos sobre qué estaba pasando en la pandemia, cuánta gente estaba infectada, cuáles eran los síntomas, cuántas personas estaban lamentablemente hospitalizadas o si habían fallecido. En un escenario de oscuridad, de falta de transparencia de los gobiernos al informar estas cifras, el deseo de orientación puso a muchos en el camino de las noticias falsas, en el camino dominado por el miedo. Por otro lado, en aquellos países que pudimos proporcionar información oficial con claridad, porque tuvimos los observadores, los detectives y los medios de detección, hubo un mejor entendimiento del camino para salir de la crisis, las mascarillas, las vacunas. En Chile supimos la urgencia de compartir la información oficial lo más rápido y efectivamente, en parte porque nos inspiramos en el trabajo científico que se hace en la astronomía. No se ve tan bien acá atrás, pero en el año 2018 publicamos este trabajo con un grupo de astrónomas en la Asamblea General de esa disciplina en Viena. Y esto es lo que inspiró el trabajo que hicimos en Chile durante la pandemia, para orientar a la ciudadanía frente al desastre. En resumen, propusimos que hay 4 categorías de tareas que se cumplen en la astronomía para progresar en el conocimiento, en los términos que he usado hoy para contribuir a orientarnos. En la astronomía se dedican muchos recursos al registro y a la detección de los hechos, a transformar características físicas de la luz en información útil para estudiar. El equivalente en una pandemia es el poder que puede tener una nación de diagnosticar adecuadamente una enfermedad, saber quiénes la tienen, cómo se contagia, cuáles son los síntomas. En segundo lugar, al análisis y estudio de esos registros, que en resumidas cuentas son las tareas dedicadas a construir conocimientos sobre los registros y detecciones y a verificarlas y validarlas con la realidad. En la pandemia, estos eran los estudios de efectividad que se hacían sobre las mascarillas o las vacunas. En tercer lugar, a la sistematización y el acceso, que resumiendo tiene que ver con poner las cosas en archivos o en bibliotecas, que hacen que tanto los registros como las teorías que nacen de ellas estén disponibles siempre para ser usadas y reusadas cada vez que sea necesario. En la pandemia, múltiples sitios web cumplieron esa función para acceder al conocimiento y a los estudios, pero también, por cierto, la existencia de las cifras oficiales. Sin ellas, muy difícil. Y en el centro de todo, a la enseñanza y la comprensión, en el centro de ese diagrama, que son las tareas que ponen el infinito de la astronomía a escala humana. Y eso lo hacemos todos. Es así como nos orientamos en la astronomía, destinando energía y recursos a estas tareas. Para finalizar, comentar que lógicamente, como muchos de ustedes saben, esto se lleva haciendo mucho tiempo en la astronomía colectivamente. En el siglo XVI ya sin telescopios, a ojo desnudo, anotando las posiciones de las luces en el cielo, Kepler considera esas anotaciones y publica las leyes de movimiento de los planetas. Newton, Leibniz, luego desarrollan las matemáticas para decir que igual como cae una manzana aquí en la Tierra, se mueve Marte
en el firmamento, es decir, es una ley de la naturaleza, F igual M por A. Y nos ha orientado para construir palacios de conferencia como este, o para volar a Cádiz y de vuelta a nuestras casas, a los que nos toca. Y quiero terminar por hablar tangencialmente sobre cuestiones que se han aludido en el Congreso, como la inteligencia artificial. En la actualidad, y hace casi una década ya en la astronomía, las tareas que he descrito hoy y las orientaciones que obtenemos de ellas son mayoritariamente nutridas por grandes volúmenes de datos, bytes, ceros y unos. Las astrónomas y astrónomos hace varios años ya que se ayudan muchísimo con la inteligencia artificial. Y no es un reemplazo lo que ha ocurrido, es más bien similar a cómo un telescopio amplía la vista. La inteligencia artificial amplía las capacidades de esta comunidad para orientar. Frente al desastre socioambiental, como seres humanos que somos necesitados de orientarnos y que tenemos quizás la responsabilidad, esta forma en que opera la astronomía, que se puede extender a otras disciplinas científicas, constituye una alternativa que hemos probado que funciona y a la que podemos recurrir para ayudarnos. Muchísimas gracias por esta excelente exposición, ¿no? Y pensaba mucho en estas comunidades científicas que se dan en la transición de la colonia a la república, el caso de Hipólito Unanue, creando la medicina de altura, ¿no? Cómo se van creando, digamos, las bases del legado, ¿no? Y muchas veces nos hemos olvidado después de la pandemia que fueron comunidades científicas alrededor del mundo que nos trajeron la vacuna, ¿no? Y que fueron un poco añadiendo a ese legado de ciencia en comunidad, ¿no? Yo creo que las comunidades científicas alrededor del mundo probablemente serán el futuro para las pandemias por venir, ¿no? Porque, digamos, esto yo creo que va a ser parte de una secuencia que va a venir después. Entonces, ahora tenemos la próxima exposición del profesor José María Bermúdez de Castro, y su tema es Ciencias Biológicas y Raza. Sí, correcto. Vamos a ver si será la primera. Ahí está. Bueno, ante todo quiero agradecer a los organizadores de este congreso por mi presencia en esta mesa de diálogo. Lo agradezco de verdad, de corazón. Y efectivamente la breve charla, habla sobre el término raza, que me ha llamado mucho la atención en estas últimas semanas. Esta sección del Congreso trata de mestizaje, ciencia, tecnología y lengua. ¿Qué mejor contexto para analizar una vez más el vocablo raza, que sigue estigmatizando a determinados colectivos por cuestiones ideológicas? Sabemos que ese significado carece de base científica. El mestizaje, en cambio, es precisamente la mejor evidencia de la bondad que supone para nuestra especie el intercambio genético entre grupos humanos separados durante miles de años por cuestiones que solo atañen a los avatares de nuestro pasado milenario. Por experiencia sé que no es sencillo borrar de la memoria colectiva determinadas tradiciones, costumbres o ideas, aunque potencialmente puedan resultar perniciosas. Bien puedo imaginar el esfuerzo de las academias por mejorar un término tan polémico y complejo como raza. Este término, de origen etimológico dudoso, fue usado cada vez con mayor frecuencia desde el siglo XVI y se desarrolló desde las colonias de América del Norte a partir del siglo XVII. No parece necesario que me extienda las nefastas consecuencias del uso más frecuente de este vocablo para la vida de muchos seres humanos. Por desgracia, las ideas racistas siguen estando ancladas en la sociedad y con mucha frecuencia se humilla a quienes consideramos diferentes en virtud del color de su piel o por poseer ciertos rasgos fenotípicos menos evidentes. En su segunda acepción,
El Diccionario de la Lengua Española define raza como cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas y cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por herencia. El diccionario también equipara raza humana con humanidad. Puedo imaginar que con la loable intención de dar a entender que todos los seres humanos pertenecemos a la misma especie y que no se pueden hacer distinciones peyorativas entre las diferentes poblaciones humanas. Ya sabemos que la palabra raza no conlleva un concepto biológico válido, sino que se trata de una construcción social utilizada para beneficio de unos y en detrimento de otros. La peor noticia es que si ese término no existiese, idearíamos otro con las mismas connotaciones. Animaría a todo el mundo a leer los 13 puntos aprobados por los científicos reunidos el 18 de agosto de 1964 en Moscú, bajo el amparo de la UNESCO, y cuyo texto puede leerse en castellano en el correo de esta institución, con fecha de abril de 1965. Sorprende la clarividencia del texto, redactado con los conocimientos científicos de ese momento, aunque todavía planea sobre el manuscrito la idea de raza. En el texto también puede leerse el término grupo étnico, que a partir de ese momento empieza a considerarse como el término políticamente correcto. Desde entonces podemos encontrar definiciones de grupo étnico como la que publica el Instituto Nacional del Cáncer. Grupo de personas que comparten una cultura similar, creencias, valores y comportamiento, idioma, religión, antepasados y otras características que a menudo pasan de una generación a la siguiente. Las personas pueden venir del mismo país o vivir juntas en la misma zona. La población hispana o la población china son ejemplos de grupos étnicos. Algunas enfermedades o afecciones genéticas suelen ser más comunes en determinados grupos étnicos que en otros. Parece un buen intento de hacer las paces con la historia reciente, buscando el uso habitual de un término más aceptable, etnia, que además tiene un origen etimológico conocido, del sustantivo griego etnos, pueblo, nación, y el adjetivo étnicos, relativo a. Etnia se define como comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc. Y étnico como un adjetivo perteneciente o relativo a una nación, raza o etnia. En definitiva, parece que a pesar de los esfuerzos, la palabra raza sigue estando presente en nuestro diccionario de la lengua española con la idea de diferenciar unos grupos humanos de otros. El asunto, sin duda, merece atención. Además, quiero hacer notar que el vocablo raza carece de validez taxonómica y, por tanto, no se contempla ni en el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica ni en el Código Internacional de Nomenclatura para Algas, Hongos y Plantas, el Código de Schengen. Sin embargo, cuando en su segunda acepción la RAE define raza como cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas y cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por herencia, se está admitiendo de facto que la especie biológica no es el último escalón taxonómico de los organismos de la biosfera. Esta segunda acepción de raza contemplada en el diccionario nos lleva a considerar que la palabra raza representa realmente una categoría formal y rigurosa de la clasificación de los seres vivos, cuando todos sabemos que eso no es correcto. Pienso que esta acepción fue incorporada sin la suficiente información. Ciertamente, la RAE no promueve, sanciona o disuade el uso de las palabras, tan solo da testimonio de su existencia entre los hablantes. Sin embargo, considero muy conveniente comprobar que lo que se escribe en el diccionario es acertado y realizar revisiones cada cierto tiempo. No olvidemos que todos los seres humanos cometemos errores. Cuando eso sucede, lo correcto
es enmendar. Por todo ello, considero necesario realizar una revisión de estos términos siguiendo las directrices de lo que nos enseñan en la actualidad las ciencias biológicas. Mis 3 propuestas son las siguientes. En primer lugar, el término etnia podía ser enmendado eliminando la palabra raza y tal vez sustituirla por otra. Etnia sería una comunidad humana definida por afinidades, en lugar de raciales, fenotípicas, lingüísticas, culturales, etc., mientras que étnico, el adjetivo, perteneciente o relativo a una nación, fenotipo o etnia. En segundo lugar, el término raza podría ser enmendado del siguiente modo. Raza. Cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies animales domésticas tratadas mediante cruzamiento y selección y cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por herencia. Es evidente que no hay razas. Cuando hablamos de leones, rinocerontes, no hablamos de razas, solo hablamos de razas con las especies domésticas que han sido tratadas mediante cruzamiento y selección. En tercer lugar, pienso que en el vocablo raza podría ser introducida una nueva acepción, que podría variar, se puede discutir, por supuesto, como cada uno de los grupos en los que, sin fundamento científico, se ha subdividido a la humanidad por afinidades de su fenotipo. Por último, señalar que existen en el diccionario varios términos que también merecen atención por el hecho de incorporar la palabra raza, vocablos tales como antropografía, canadiense, tipología, monogenismo, poligenismo, están siendo analizados por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Real Academia Española. Nada más, espero que esta reflexión sea de utilidad y, de nuevo, quiero reiterar mi agradecimiento a los organizadores mi presencia en esta mesa de diálogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias porque considero un tema y en las preguntas lo vamos a profundizar, fundamental en un momento en que el racismo mundial y el supremacismo sigue creciendo. Yo creo que tenemos que abordar con valor estas construcciones culturales que siguen permaneciendo en nuestra sociedad. Bueno, y ahora vamos a pasar a la presentación del doctor Culebras y él nos tiene una interesante aproximación desde el tema de la neurociencia y ciertos conceptos que él considera deben ser sustituidos en la discusión. Buenos días. Yo vivo en el estado de Nueva York, pero paso temporadas en la costa de Levante, en España, en un pueblo que se llama El Campello, en Alicante. Desde la terraza de mi casa se ve la bahía de Benidorm. Este invierno, por afinidad de vecindario, se me ocurrió ver el programa Benidorm Fest, que es un programa para escoger al mejor concursante que representará a España en Eurovisión. El presentador, que hablaba a millones de telespectadores, decía: la performer está en el backstage arreglando su look. Me pareció una contaminación escandalosa del idioma español delante de millones de telespectadores. Si yo me acercase a Benidorm con un bidón de gasolina y rociase la playa contaminando la arena, terminaría en la cárcel. Este señor salió indemne de su presentación. Con esto quiero decir que el lenguaje es el instrumento de comunicación.
Sobre todo en medicina y en ciencia utilizamos el lenguaje para comunicarnos unos con otros. Lamentablemente, el idioma español que se utiliza en medicina como instrumento de comunicación también está altamente contaminado con anglicismos, aun cuando en español ya existan términos similares. Es un problema de desidia más que de ignorancia. En el 10º curso en español de la Academia Americana de Neurología, que se celebró en San Juan de Puerto Rico en el año 2002, del cual yo era director, participó el académico Odón Betanzos Palacios, que era a la sazón director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Su presentación era el español como instrumento de trabajo en medicina. En aquella ocasión concluimos que el español, el idioma español que se utiliza en medicina, deberá ser preciso y correcto, parco y escueto, sobrio y moderado, y además elegante. Cualquier cosa no es suficiente. Me voy a referir a un trastorno relativamente común en neurología que afecta al 50% de los enfermos con Parkinson, a enfermos con demencia de los cuerpos de Lewy, otras enfermedades neurodegenerativas y la demencia de Alzheimer. Se ve también en individuos con narcolepsia. En los escritos médicos se conoce como trastorno del comportamiento del sueño REM. REM es Rapid Eye Movements, o trastorno conductual del sueño REM. Este título es la traducción literal del inglés. A pesar de ser largo, torpe y contaminado con un anglicismo REM de Rapid Eye Movement, se utiliza con frecuencia en la literatura neurológica en español. Para obviar un título tan desmañado, he propuesto la palabra fantasmagoría. El vídeo, por favor. En esta enfermedad, los episodios se caracterizan por gran inquietud motora, con abundantes movimientos de las extremidades, intentos de agarrar las sábanas, patadas, acción de incorporarse y vocalizaciones. En estadios avanzados hay salidas de la cama, carreras por la habitación, chillidos y voces. Algunos pacientes sufren contusiones o fracturas o infligen lesiones al cónyuge. El contenido de persecución o daño inminente domina el ensueño. Y la actividad motora muestra relación con el contenido, como si los pacientes intentaran actuar sus propios ensueños. El riesgo de accidente es alto, en particular si los afectados abandonan el lecho. A la mañana siguiente, los pacientes recuerdan el suceso. La actividad motora se puede controlar con medicación apropiada. Yo les aseguro que en esta sala hay varias personas que padecen esta enfermedad. Es así de frecuente. Los episodios son consecuencia de un trastorno cerebral. Se debe distinguir de la pesadilla, que es un ensueño intenso cargado de angustia, sin actividad motora, del sonambulismo, que es una deambulación durmiendo sin ensueño ni memoria del suceso, y del terror nocturno, que es una descarga emotiva terrorífica durante el sueño sin ensueño ni memoria del suceso. Sorprendentemente, este trastorno fue descrito por primera vez en medicina hace apenas 35 años por el doctor Carlos Schenk, psiquiatra. Ahí lo tienen ustedes a su izquierda y con un servidor en el Cabo Bojador, en Marruecos. Pero este trastorno que apareció en los libros de medicina hace 35 años se conocía a nivel popular desde la antigüedad
Y Cervantes hizo su transcripción en el Quijote con elocuencia acostumbrada. Como ven ustedes, en la derecha, desenvainada la espada, con la cual daba cuchilladas a todas partes, diciendo palabras como si verdaderamente estuviera peleando con algún gigante. Y es lo bueno, que no tenía los ojos abiertos porque estaba durmiendo y soñando que estaba en batalla con el gigante. Había dado tantas cuchilladas en los cueros, creyendo que las daba en el gigante, que todo el aposento estaba lleno de vino. Mi propuesta es utilizar una acepción del término fantasmagoría para describir y titular a este trastorno. En el diccionario de la Real Academia, la 23ª edición con actualización en diciembre de 2022, se leen las siguientes acepciones del término fantasmagoría. Arte de representar figuras por medio de una ilusión óptica. 2. Ilusión de los sentidos o figuración vana de la inteligencia desprovista de todo fundamento. Basado en la segunda acepción, he propuesto una tercera acepción para el término fantasmagoría de este modo. Episodio intenso y anormal durante el sueño, caracterizado por una actividad motora consonante con un ensueño, habitualmente de carácter desagradable y contenido persecutorio. Utilicé por primera vez la palabra fantasmagoría en un artículo publicado en la Revista Neurológica Argentina en 1988. Posteriormente lo he incluido en numerosos escritos y presentaciones verbales. He seguido el lema de la RAE: limpia, fija y da esplendor. Limpiar el idioma, obviar el uso del anglicismo REM, Rapid Eye Movement. Fijar el concepto, utilizando el término fantasmagoría, se ejerce economía en el idioma, evitando la frase torpe y poco ágil, trastorno conductual del sueño REM. Y dar esplendor. Fantasmagoría es un término elegante, con un aura de misterio, como corresponde a todo lo que concierne al sueño, que inmediatamente evoca el concepto de ensueño anormal. La propuesta fue presentada al Instituto de Lexicografía del Diccionario de la Lengua Española en mayo de 2022 y estamos esperando su resolución. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa extraordinaria propuesta. Y me parece que estamos en un mundo fantasmagórico, entonces yo creo que podría aplicarse a la realidad actual, a la política peruana, a la política de todas partes del mundo, es fantasmagórico. O sea que yo creo que es un tema es una palabra potente, pero por otro lado yo creo que en el imaginario colectivo, y yo que soy una fanática de R.E.M., que es un conjunto de música rock, ya ha sido instalada esa palabra, ¿no? Entonces, R.E.M. tiene Losing My Religion, perdiendo la paciencia, todos estamos sufriendo. Entonces, los temas que ellos tocan también son fantasmagóricos, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo en el mundo popular hay palabras que también ingresan a través de la música, ¿no? Bueno, entonces ahora tengo 3 preguntas, tenemos 13 minutos, o sea que 4 minutos por participante. La primera para el doctor Arancibia es cómo preparar, acá el tema de cómo preparar a nuestros niños para observar, pero también para escuchar en estos tiempos de cambio de paradigma y de fake news. Y esa sería, digamos, la primera parte. ¿Y qué esfuerzos piensas que se están realizando en Chile en esa dirección? Bien, muchas gracias por la pregunta. Una gran pregunta. Yo no sé si soy digno de contestarla. De hecho. Hay que atreverse. Sí. Mira, yo tengo una hija de 6 años, como decía, y yo creo que principalmente es darle las herramientas, o yo lo que intento hacer,
para apreciar la realidad, digamos, y ser consciente también de los límites que ella puede tener, ¿no? O sea, como seres humanos, como decía, con este deseo siempre de orientarnos, cuando está oscuro, igual nos inventamos cosas. Y realmente para no pisar o para no caerse en los vacíos hay que entender cuáles son los límites de uno. Entonces, yo creo que esta mañana, por ejemplo, en las charlas en el plenario anterior, la conciencia, por ejemplo, de que casi el 60% de las personas son bilingües, cuando muchas veces uno ve estas como hegemonías de los distintos idiomas, el que nos presenten ese hecho, que nos presenten esa realidad, es que nos presenten una luz y comprendemos nuestros límites, ¿no? Entonces, a los niños yo creo que hay que ayudarlos a ser conscientes de su naturaleza y abiertos para mirar. En Chile, a este respecto, yo creo que hoy día estamos en tiempos que son difíciles y problemáticos. O sea, una de las motivaciones para escribir esto y para estar acá para mí es compartir una alternativa, porque veo que esta alternativa está escasa, ¿no? Ciertamente se hacen cosas, pero no se están haciendo cosas en esta línea de manera sistemática o persistente, como creo que se necesita. Porque, o sea, si uno lo ve, y con esto termino, cuando uno piensa en las redes sociales, en el mismo Twitter por el que nos conocimos, es una plataforma que está muy optimizada para compartir las opiniones o los análisis que uno tenga, ¿no? La tecnología está hecha para eso, o sea, nos conecta a la velocidad de la luz con gente que está de acuerdo con nosotros o con gente que está en desacuerdo con nosotros. Pero no provee el mismo espacio al aspecto de la observación, de dónde vienen esas opiniones. Y yo lo que encuentro que es habitual es que cuando uno conecta con desde dónde se dicen las cosas, por qué esta persona está diciendo esto, yo encuentro habitual que como seres humanos sea más óptimo en términos de orientación, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la motivación para mí para compartir esto es precisamente fomentar que esto se haga más, y no veo que se esté haciendo mucho en estos días. Exacto. Bien, muchísimas gracias. Esta pregunta para el doctor Bermúdez, no sé si ya está incorporado, pero ¿no sería importante incorporar el término raza-racismo, ¿no? Y de esa manera quizás empezar a deconstruir un tema fundamental que sigue fortaleciéndose alrededor del mundo, ¿no? El supremacismo está ganando terreno en los Estados Unidos, es brutal, o sea, la presencia de estos supremacistas. Y si a través de las conversaciones, a través de la incorporación en un diccionario que llega a tantos, podemos empezar a reflexionar un poco el legado y un poco la palabra, cómo sigue teniendo tanta fuerza. En el caso del Perú es impresionante cómo eso ha sido parte de las movilizaciones que hemos tenido en estos últimos tiempos. Entonces, ¿qué le parece si se puede de una vez agarrar al toro por las astas? Yo creo que el tema no es nada sencillo porque, bueno, no hay tantas personas que se ocupen o que se preocupen, ¿no?, por esas cuestiones que están en los diccionarios, ¿no?, en palabras científicas, ¿no? Yo creo que la mayor parte de la gente está pensando en, bueno, ¿cómo llegaré a fin de mes? Exacto. ¿Cómo podré? Bueno, y al final, pues lo que interesa fundamentalmente son otras cuestiones más normales, más mundanas, si queremos, ¿no? Y bueno, yo creo que todo pasa por la educación, ¿no? Lo comentaba Demián, por la educación de los niños, ¿no? Yo creo que ahora mismo la batalla está perdida con los adultos, eso está muy claro. Es muy difícil que los adultos, la mayor parte de ellos, puedan o accedan
a estas cuestiones, a debatir estas cuestiones, a leer estas cuestiones, porque se lee poco, ¿no? Pero, sin embargo, desde los colegios, desde las escuelas, yo creo que es necesario intentarlo, ¿no? Intentarlo, y esto es fundamental, porque si no, va a ser muy complicado para la propia humanidad, ¿no? seguir adelante, ¿no? Lo comentaba el doctor Sánchez Ron, ¿no? Es importante que la ciencia tome un papel importantísimo en el futuro de la humanidad. Es necesario, absolutamente imprescindible. Estábamos hablando antes del cambio climático, ¿no? Bien, sabemos que hay un cambio climático, naturalmente, todo el mundo habla de él, ¿no? Pero no se pueden poner prácticamente en marcha los mecanismos para poderlo atajar, ¿no? Y cuando se hace, pues son bla, 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 palabras que mucha gente pues no va a poder seguir porque no tiene los medios para ello, ¿no? Porque estamos metidos en una situación muy compleja, ¿no? En la que ya no podemos dar marcha atrás, es muy complicado, ¿no? Y con la cuestión de raza, por ejemplo, lo tengo muy claro, ¿no? Claro, si se analiza desde el punto de vista científico, es lo que comentaba, raza no tiene ningún valor científico, no existe una construcción social, ¿no? Y esa construcción social se sigue utilizando porque hay intereses, Exacto. y esos intereses, claro, pues es que no puedes luchar contra ellos, ¿no? Entonces, mientras no haya una educación clara para que los niños comprendan la realidad de la situación en el mundo, será muy difícil erradicar estas cuestiones. Yo creo que lo importante es, desde luego, hacer nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Yo llevo muy poco tiempo en la Real Academia Española. Me estoy encontrando con muchos términos científicos que están un poquito ya quizá abandonados, ¿no? Y que hay que enmendar, hay que cuidar, porque los tiempos cambian y todo evoluciona muy rápido, sobre todo en ciencia, ¿no? Y hay que enmendar y hay que cambiar, hay que modificar para que por lo menos queden ahí, ¿no? Ese será nuestro pequeño granito de arena en el esfuerzo que hagamos, ¿no? Lo demás, pues yo creo que depende mucho de lo que hagan nuestros maestros, profesores y demás, a los que, bueno, pues sería muy interesante que pudiéramos instruir, ¿no? en las materias escolares estas cuestiones, que ya se hace con muchas cosas, ¿eh? Porque yo tengo hijos todavía en edad escolar y ocurre, ¿no? Les enseñan muchas cosas y entre ellas una de estas sería Creo que es una decisión política también. Sí, también hay una decisión política detrás. Bueno, a mí me ha convencido con su término, me parece extraordinario, poderoso, pero yo vivo en los Estados Unidos también como usted muchísimos años, mis hijos viven en California. Y en California, esto que a usted no le gusta, que ocurre acá en en España, se da prácticamente de manera cotidiana en las comunidades chicanas, ¿no? Donde se habla español e inglés al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el proceso de contaminación al que usted se refiere se está dando, ¿no? Es un hecho. Entonces, un poco la pregunta sería, ¿cómo posicionar una nueva palabra en un mundo en que los norteamericanos han aprendido a economizar con las palabras, ¿no? Porque la razón por la cual se optan por palabras norteamericanas es que fácilmente pueden, digamos, definir una realidad que para nosotros es mucho más, probablemente lo tenemos que hacer con mucho más palabras, ¿no? Entonces, ¿cómo competir con esa economía de las palabras del mundo sajón, que es al final el que va posicionando ciertas palabras como REM en el diccionario médico? Yo estoy totalmente de acuerdo con la adaptación y la incorporación de palabras de otros idiomas al español, siempre cuando esa incorporación sea disciplinada y reglamentada. Lo que estoy totalmente en desacuerdo es una incorporación aleatoria por falta de conocimientos o por desidia, porque es mucho más fácil castellanizar la palabra en inglés que buscar la palabra en castellano que significa eso mismo. Y ese es el fondo de mi presentación. Yo estoy totalmente de acuerdo en que vengan palabras al castellano que no tenemos o que no dan exactamente el mismo significado, pero que sea reglamentada, disciplinada y bien informada esa adaptación. Porque si no,
llegamos al caos de las lenguas, a la Torre de Babel. Exacto, exacto. Bueno, tenemos 2 minutos y 20 segundos y simplemente para cerrar quisiera dejar algunas palabras, porque yo creo que acá el tema importante es el poder de las palabras, el poder de la conversación, el encuentro, el tratar de encontrarnos en una ciudad de los fracasos, ¿no? De los fracasos, pero también de los proyectos, ¿no? Entonces me quedo con la palabra razón, me quedo con la palabra emoción, legado, crisis sistémica, ¿no? Que es yo creo lo que estamos enfrentando, comunidad, memoria y encuentro en Cádiz, ¿no? Que es una ciudad que lo vio todo, ¿no? Y probablemente ha sido una cuestión del destino que terminemos en un momento tan difícil en esta capital que vio tantas cosas, pero que al mismo tiempo vio soñadores que seguían persiguiendo su sueño a pesar de la adversidad, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y buenas tardes y los esperamos en la segunda parte de nuestra... Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias.